Es tradicional en Semana Santa predicar acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros en esta tarde vamos a predicar, vamos a reflexionar acerca de 7 palabras, pero no las palabras dichas por Jesús en la cruz, sino 7 palabras dichas por algunos de los que estaban alrededor de la cruz, palabras que reflejan convicciones, palabras que reflejan actitudes hacia lo que estaba sucediendo en ese momento. Vamos a identificar cada una de estas palabras con algún tipo de personaje que estaban allí presentes, y la idea al final es que nosotros reflexionemos y cada uno personalmente decidamos cuáles son las palabras que mejor nos representan como respuesta al Señor, con qué personaje quizás nos identificaríamos más. Es interesante que las primeras palabras que oímos hacia la cruz vienen de los soldados romanos. Como leemos en el Evangelio de Juan, se dice: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Están hablando de la túnica que Jesús vestía, una túnica sin costuras que los soldados se sorteaban casi como trofeos de guerra. Es interesante que esta descripción que nos hace el evangelista Juan acerca de la túnica, que era sin costuras, tiene su correspondencia en la descripción de la túnica de lino que vestía el sumo sacerdote. En latín, sacerdote se dice pontífice, que significa puente, y nos recuerda que Jesús es el sumo pontífice, el puente perfecto entre Dios y el ser humano. Jesús es el acceso a Dios para la humanidad. Jesús es el que abre en la cruz el camino a Dios. Encontramos sentados sobre el suelo a soldados que se juegan a los dados unos beneficios extra a su pobre salario, cuando sobre sus cabezas tienen a aquel que les abre el camino a Dios. Lo inmediato, el interés material, era lo que les importaba. Lo que sucedía a su alrededor, lo trascendente, las cosas de Dios, no iban con ellos. Son muchos hoy los que también afirman: esto no va conmigo. Su mayor preocupación es la satisfacción a corto plazo, proveniente de los bienes materiales, ocupando la mayor parte de sus vidas en tener más y olvidando que Dios está en Jesús dando su vida por ellos. Un segundo conjunto de palabras que encontramos en los evangelios provienen de aquellos que miraban el acontecimiento de la cruz casi como un espectáculo, y muchos de ellos profieren palabras contra Jesús, palabras hirientes, le injurian y le dicen: sálvate a ti mismo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Durante su ministerio en la tierra, su ministerio terrenal, Jesús ya había advertido de aquellos sanos que no necesitan médico, de aquellos que le habían visto obrar con poder en las vidas de muchos, pero que ellos pensaban no le necesitaban. Ellos sabían mejor y por eso le critican. Y sí, Jesús vino a salvar a los que reconocían su necesidad de él, pero también a aquellos que no querían reconocerle, sabiendo que no hay mayor salvación que nosotros necesitemos que ser salvos de nosotros mismos. Salvos de nuestros egoísmos, de nuestras envidias, de nuestros celos, de nuestras mentiras, de nuestras ambiciones desmedidas, de nuestras murmuraciones, de nuestro materialismo. Jesús era rey venido de arriba. Mi reino no es de este mundo, dice, venido de Dios a este mundo para dar testimonio de la verdad, de esa verdad que nos libra del pecado en nosotros y nos da una vida nueva. Dice el apóstol Pablo
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para eso vino Jesús, y por eso lo encontramos en la cruz. Solo permaneciendo en la cruz, Jesús es creíble, aunque muchos no le crean. Solo permaneciendo en la cruz, Jesús nos puede salvar. Le escucharon palabras de vida y no le creyeron. Tampoco le creerán si baja de la cruz. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron, dice el Señor. Esa es la ironía de la vida cristiana, que cuando se está dispuesto a perder la vida, entonces es cuando ésta se gana, y Jesús nos da el mayor ejemplo. En el Evangelio de Lucas encontramos palabras de uno de los malhechores que estaban también crucificados junto a Jesús. Y dice el evangelista, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Podría parecer ese sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros, el grito legítimo de alguien necesitado. Sin embargo, el evangelista prologa las palabras de este condenado diciendo que formaban parte de las injurias que se proferían contra Jesús. No era el clamor desesperado que busca ayuda, sino la ironía, el sarcasmo de quien no tiene esperanza y que mira con cinismo todo lo que tiene a su alrededor. Quizás, como esos que critican y se burlan de Jesús, su propia visión de las cosas no le permite acercarse a Jesús, quien siempre está cerca y dispuesto a salvar. Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así, muchos tienen ante sí la oportunidad de su vida, de ese encuentro personal, transformador con Jesús, y simplemente no lo ven, no lo reconocen. No dejes que tu dolor y tu frustración, tu miedo o tu ansiedad impidan que veas en Jesús al médico que sana tus dolencias físicas, tus dolencias emocionales, tus dolencias espirituales. Encontramos también junto a la cruz palabras de aquellos que no parecen tomarse nada en serio. Leemos en el Evangelio de Mateo, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Parece increíble que todavía hubiera gente capaz de burlarse de lo que estaba sucediendo en la cruz. Son gente ignorante, sin entendimiento, tal como dice el apóstol Pablo. Estos pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad. Carentes de sensibilidad ante Dios y ante el prójimo. Son gente indiferente ante el sufrimiento del prójimo. Ven a un hombre clamar en medio de su dolor, de su agonía, y lo toman como un juego, con burla. ¿Cómo actuamos ante el dolor y el sufrimiento humano a nuestro alrededor? Supongo que quizás no con burla, pero a lo mejor con indiferencia. No reconocer a Jesús como el Hijo de Dios nos deshumaniza. Cuanto más nos alejamos de Dios, más nos alejamos de nuestro prójimo. Nos dice el Evangelio de Juan que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Es interesante señalar, por curiosidad, aunque sea, que esas son las únicas palabras escritas que tenemos acerca de Jesús durante su vida.
y que irónicamente no dejan de ser una acertada descripción de quién era aquel que estaba en la cruz. Como sucede en el relato de la crucifixión en su conjunto, con sus diferentes personajes y perspectivas, la interpretación de este título en la cruz se presta también a visiones diversas. Los gobernantes romanos lo toman como un caso de rebelión política, queriendo usurpar el poder. Los religiosos judíos lo ven como alguien que puede llevar tras sí el favor de la gente y desplazarlos a ellos. Otros, entre el pueblo, podrían ver en él ese rey que pusiera fin a sus miserias humanas, como si algún otro lo hubiera conseguido ya antes. Para muchos, entonces y ahora, la cruz es el lugar del fracaso, y la mención a Jesús como rey no es más que una burla. Sin embargo, lo irónico es que lo que aparece escrito es una acertada descripción de quién era aquel que estaba en la cruz. Lo paradójico es que en la cruz Jesús alcanza y proclama su realeza ante el mundo. Jesús es el rey de los judíos y por ende es el rey de toda la humanidad. Cada vez que nos acercamos a la cruz, estamos reconociendo que Jesús es nuestro rey. Según avanza la historia de la crucifixión, vamos encontrando situaciones, personajes, afirmaciones y palabras que son más positivas y más receptivas acerca de lo que está sucediendo en el Gólgota. En el Evangelio de Lucas leemos: respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay reproche hacia Jesús. Aquí lo que encontramos es el reconocimiento de que no son las miserias que este hombre ha vivido, que está viviendo en ese momento clavado en una cruz, culpa de Dios. Porque debemos reconocer que lo que hay en Dios es esperanza y salvación. Este hombre no va a desperdiciar su poco tiempo de vida en quejarse, en culpar a Dios, sino que se agarra a Jesús para la eternidad. Hoy hay muchos que viven resentidos por sus problemas y dificultades en la vida y culpan a Dios de ellos. El coronavirus es culpa de Dios, el desempleo, su fracaso en las relaciones, cualquiera de las desgracias que a muchos les acontecen son siempre culpa de Dios. Es más fácil, parece, echar la culpa a Dios que afrontar la vida y sus circunstancias. Es cierto que no sabemos de dónde viene el mal, pero sí sabemos que el bien proviene de Dios, demostrado en amor por nosotros en la cruz de Cristo. Finalmente, el Evangelio de Mateo nos dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Resulta sorprendente que estas palabras salgan de boca del centurión romano, cuando la mayor parte de las burlas e injurias provienen de los judíos. Cabría pensar que los judíos reconocerían mejor en Jesús a aquel que preexistía con Dios, que era Dios mismo y que en su encarnación vivía en dependencia y obediencia al Padre. Sin embargo, es en boca de un supuestamente pagano que llega el reconocimiento de la divinidad de Jesús y, por tanto, de que lo que estaba sucediendo en la cruz no era un mero hecho trágico e injusto con la muerte de un inocente. El centurión reconoce que en la cruz está teniendo lugar la obra maestra de Dios para la humanidad y no puede más que reconocerlo en asombro. Frente a los que niegan, a los que se burlan, a los que son indiferentes o insensibles, este hombre declara que Dios se ha acercado a la humanidad,
Se ha acercado a ti, se ha acercado a mí, se ha acercado a nuestra necesidad, a nuestras circunstancias, para darnos vida abundante, para darnos vida eterna. No será la muerte la última palabra, pues es Dios quien está detrás de la cruz. Después de todo, Jesús no ha sido abandonado como no lo somos nosotros, porque el amor del Padre asoma también en su muerte. ¿Dónde estás tú en esta historia? ¿Con qué personaje y, lo que es más importante, con qué palabras te identificas en este momento? Si como el centurión reconoces a Jesús en tu vida, entonces el propósito de la historia evangélica se cumple en ti. Pero si eres de los que dudan, o incluso de los que no creen, de los que se burlan o no entienden, recuerda que todavía hay tiempo. Hoy es día de salvación. Y como pide el malhechor arrepentido en la cruz, todavía el Señor se puede acordar de ti cuando venga en su reino. Solo tienes que creer. Amén.